Pues resulta que hoy es viernes y nos vamos a ir de fin de semana. Nada, ahora ya cuando empieza el buen tiempo nos apetece ir a la casa que tenemos en la costa. Y bueno, para este tipo de viajes, que son un par de días, siempre me llevo prácticamente la misma tecnología para o bien desconectar o bien seguir trabajando. Entonces he pensado que podía ser interesante grabarte este vídeo y enseñarte un poquito qué es lo que me llevo en un viaje así corto, donde obviamente no voy a pasar por aeropuertos ni trenes, voy en coche y por lo tanto puedo llevar realmente lo que necesito y quiero. Así que de eso va a tratar el vídeo de hoy y para ello empezamos con la duda existencial: ¿qué me llevo? ¿El MacBook o el iPad? Me guío mucho según si tengo que trabajar, por ejemplo, editar un vídeo o no. Si no tengo que editar, todo lo demás lo puedo llegar a hacer con mi iPad. Sé que te lo he enseñado en más de una ocasión, pero bueno, no está de más repetirlo por si hay alguien nuevo. Yo tengo un iPad Air M1, si no recuerdo mal, el que salió en 2022. Para mí el accesorio que siempre acompaña el iPad, sobre todo en viajes o en estas ocasiones más puntuales, es la funda de Logitech, la que es funda a la vez que teclado. Para mí esto es imprescindible, ya sabéis cómo funciona, por aquí tiene esta palanquita, lo ponemos así y se convierte estéticamente hablando en un MacBook. ¿Por qué destaco esta funda y no otras? Pues precisamente por lo mismo que destacaría, por ejemplo, la propia de Apple, porque tiene trackpad. Y esto para mí se me hace muy cómodo a la hora, como te digo, de trabajar, ya que no tengo por qué llevarme un ratón, que es lo que hacía antes, o un teclado separado. Te recomiendo que inviertas si quieres trabajar con tu iPad o te lo quieres llevar de viaje y quieres seguir con el flujo de trabajo que tienes en el MacBook. En mi caso es cierto que tengo el Folio Touch, no es el Combo Touch, y por lo tanto por la diferencia de precio en estos casos, a pesar de que yo no lo tenga, te recomendaría el Combo Touch. Puedes retirar la parte que protege el iPad y la parte del teclado. Para mí eso sería lo ideal. Yo en mi caso no me puedo quejar, me regalaron este, así que yo tengo el Folio Touch, pero ya te digo, yo te recomendaría invertir en el otro, en el Combo Touch. Eso por lo que hace a la parte también ocio, pero más productividad, trabajo. Pero realmente si lo que quiero es desconectar en estos mini viajes, esto sí que me acompaña siempre, la Nintendo Switch. Sobre todo si es en avión, trenes, es ideal, pero para estos viajecitos cortos de un fin de semana que realmente pues los paras en familia, pero esas horas muertas de las 4 de la tarde que la gente está viendo una serie, una peli en la tele o haciendo la siesta, a mí no hay nada que me guste más que salir fuera al jardín y ponerme a jugar a la Nintendo Switch. A ver, un momentito. Siempre me lo preguntáis, así que voy a aprovechar este espacio para contarlo. Todos los accesorios que estás viendo, bueno, tal y como la tengo yo, que por cierto es la Nintendo Switch normal, no es la OLED, son de la marca Petitmint, que bueno, me lo enviaron y yo agradecida no lo siguiente, y tenéis el enlace en la descripción, no es publi ni nada, ¿vale? Yo tengo estos juegos en físico, pero si te soy sincera, estoy muy viciada a Harvest Moon. Este juego se lo regalé a mi cuñada, ella me lo regaló a mí y la verdad es que estoy muy viciada. Si os gusta un estilo Animal Crossing, pero también de cuidar jardín, animalitos, descubrir un mundo, es mundo abierto, es que a mí me encanta, o sea, estoy viciadísima. Además que hay una historia detrás y bueno, hay como misterios, me gusta mucho. Y esto es lo que me va a acompañar este fin de semana, a ver si por fin me puedo acabar el juego o pasar al menos las misiones importantes. Perfecto. Buenos días, nos acabamos de despertar y voy a aprovechar este ratito antes de ponernos a hacer cosas para contarte lo que sí o sí tengo que llevar en todos mis viajes, y esto la verdad es que me acompaña sea un fin de semana aquí en España, es decir, sin coger aviones, trenes, como si me voy a otro país. Esto si me sigues ya lo sabes, pero tengo varios pouch, varios necesarios de tecnología como este, y aquí dentro siempre llevo baterías. Es cierto que el iPhone pues tiene una buena batería, pero chicos, seamos sinceros, si en estos viajes lo que más voy a usar es la cámara, que es lo que normalmente suele gastar más batería, una batería como la de Benx, que es la que siempre te he enseñado, esto para mí es imprescindible. Creo, si no recuerdo mal, hace una semana te enseñé los accesorios para mí imprescindibles para el iPhone y uno de ellos era esta batería. Ya te digo, es una batería portátil, a ver, tampoco te voy a mentir, sí que pesa, pero se acopla de forma magnética al iPhone y empieza a cargar
al momento. Y además también tiene, en caso de que no tengáis un iPhone con MagSafe, también tiene entrada USB tipo A y tipo C para que podáis cargar otros dispositivos. Pero si lo que realmente lo que necesito es cargar, por ejemplo, el MacBook o el iPad, entonces me llevo esta de Ugreen, que es una barbaridad lo bien que va. De hecho, te voy a reconocer que esta es mía, pero Albert, que es quien viaja más en casa, se la lleva siempre para poder cargar, como te digo, el ordenador del trabajo y el MacBook. Por aquí podemos encenderla y tiene un panel digital para saber cuánta batería tiene, ¿vale? A partir de aquí tiene dos entradas tipo C, una de ellas de 140 vatios, ideal para cargar ordenadores, y luego por aquí una tipo A. Y te aseguro que funciona súper bien. Así que bueno, una batería de las grandes de 145 vatios también puede ser un gran aliado. Al verla guarda en una bolsita así, súper mona. Por otra parte, si tienes Apple Watch como yo, un cargador de este estilo, que es bastante sencillito, con salida tipo A y tipo C, en caso de que tengas el iPhone 15, la verdad es que es ideal para, por ejemplo, en el caso de que se te quede el Apple Watch sin batería, poder conectarlo directamente a tu iPhone y poder cargar el Apple Watch, por ejemplo, en el coche. No es además recordarte que si utilizas fundas de Rhino Shield, para utilizar este accesorio roza, así que deberías retirarle la funda. Es algo negativo y también quiero destacarlo. Y para finalizar, para mí, este es el combo perfecto. Por una parte tendrías también el cargador que te enseñé en el vídeo que he mencionado antes de los accesorios. En este caso son 65 vatios de Ugreen, pero si no recuerdo mal han sacado una versión más potente. Pero ya te digo, yo tengo el de 65 vatios y va genial. Lo importante aquí que quiero destacar es que tenga 3 entradas, porque con uno solo podemos cargar tanto el móvil de Albert, mi móvil e incluso si tuviera un cargador con tipo A, como por ejemplo, yo que sé, un iPad un poquito más antiguo, también podríamos cargarlo. Y lo mejor es que solo nos llevamos un cargador. Esto, por ejemplo, en casa no lo necesito porque tengo muchos enchufes y me da igual tener como varios cargadores en ellos. Pero cuando viajo, que a lo mejor en la habitación de hotel, en este caso estamos en una casa, pero en la habitación de hotel solamente hay 1 o 2 enchufes como mucho y ya quieres cargar la cámara, el iPhone, el iPad y a lo mejor alguna batería, ¿no? Como esta de aquí. Pues con uno solo podrías cargarlo todo. Entonces, para mí esto, ideal. Y luego, con algún cable que tengas por casa, y en mi caso también son de Ugreen, que son buenísimos, de estos trenzados, pero bueno, igualmente me llevo unos cuantos cables tipo C y tipo A en el pouch. Y esto también te lo enseñé en ese vídeo, la triple base de carga portátil se ha vuelto imprescindible para cualquier viaje que hago, incluso yéndome a casa de mis padres, me lo llevo siempre porque no ocupa nada. Si queréis una versión aún más pequeña, mirad el vídeo que os subí la semana pasada, como te he dicho, te lo voy a dejar en tarjetita para que cuando acabe este puedas ir, porque tengo otra de Cuxio que es más pequeñita. En este caso tengo esta de Benks, es muy bonita y ya te digo, yo esto lo pongo ahora aquí en la mesita de noche, lo abres y por aquí, por las noches o durante el día, pongo el Apple Watch, de forma magnética con MagSafe el iPhone y luego los AirPods 3 de Albert los cargamos aquí. O sea que esta base, por lo que ocupa y sinceramente por lo que cuesta, vale muchísimo la pena. Otra de las cosas que no puede faltar en ningún viaje, obviamente, es el iPhone. Pero no como dispositivo, que también, sino ya sabéis que es por la cámara. Para mí el poder sacar fotos o vídeos de estos pequeños momentos, aunque luego no los suba a ninguna red social, me gusta un montón. Y de hecho, de eso os hablé en un vídeo hace nada de la aplicación Diario del iPhone, que te lo estoy dejando ahora mismo en tarjetita, por si quieres ver cómo la utilizo. Aunque he de decir, espero que esto se esté escuchando bien porque hace un viento horroroso, aunque también me llevo ahora, últimamente he cogido el hábito de coger esta camarita de aquí, que la visteis también en ese vídeo, y no sé, me gusta bastante para poder sacar pues estos mini vídeos que has ido viendo durante este mismo vídeo, y algunas fotos, aunque no tengan la máxima calidad como te digo, pues está bien para simular ese efecto un poco más vintage. Y otra de las cosas que realmente no lo voy a incluir en una lista de
mis imprescindibles para viajar, no, pero sí que no te lo había enseñado aún. Recibí este regalo de Reyes de esta marca de bicicletas eléctricas. Aquí tenemos un patinete eléctrico y va súper bien, y me quisieron enviar esta bici, que es una maravilla, y la estamos probando todos en familia estos días, así que he querido incluir esta pedazo de bici en este vídeo por si, yo que sé, alguno de vosotros o alguna de vosotras estáis interesados en una bici eléctrica, que podáis simplemente conocer esta marca. Aclaro, esto no es publi, no me han pagado para hablar de ello, pero sí que coincido con mis familiares en que nos ha encantado, así que quería incluirla en este vídeo. Obviamente tienen muchísimos modelos, pero yo elegí este, el EP2 Pro, porque nuestra idea era traerla aquí, que puedes ir tanto por ciudad como por tierra, así que una bici todoterreno era ideal. Tiene esta pantalla LCD que incluye un indicador de batería, velocímetro, ajuste de marcha, kilometraje y control de luces, porque sí, tiene la típica luz de freno roja y una frontal. Lo mejor es que al ser eléctrica tienes la ayuda de la batería para poder ir más ligero y moverte sin prácticamente esfuerzo. Puedes poner el modo de pedaleo, sin ningún tipo de asistencia motriz, vaya, una bici normal y corriente, el modo de asistencia de pedal, que bueno, pedaleas, pero te da una potencia adicional, lo que te contaba antes, o el modo acelerador, que literal parece una moto, ya que llega hasta los 25 km por hora. Al menos mi modelo, que es de la Unión Europea. Para Estados Unidos la venden un poquito más potente. Es plegable, pero no te quedes con la idea de que sea una bici plegable para la ciudad, ya que sí, es fácil de plegar, pero a ver, pesa 30 kilos, así que transportarla no es tan sencillo. Y si te preocupa el tema de accesorios como un casco o el candado, en la web también los venden. Yo además elegí este soporte para el móvil y así, pues oye, ir más cómoda si necesito ponerme el Maps, por ejemplo. Es una bici grande y robusta, creo que lo puedes apreciar en las imágenes, y por lo tanto, si mides menos de 1,60, yo no sé si puedo recomendártela. Ya ves que yo parezco un minion a su lado, pero a la hora de conducirla, te lo juro, es que es súper cómoda, y yo que soy mega patosa, se me ha hecho facilísimo adaptarme a ella. Así que lo dicho, te dejo el modelo exacto en la descripción por si quieres echarle un ojo. Pues bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Ha sido un tanto distinto, de hecho, para los que ya me conocéis sabéis que no me gusta grabar aquí porque es como mi zona de descanso, donde aquí no trabajo, pero aún así considero que hay accesorios, hay tecnología que a lo mejor os pueda servir para vuestros viajes o para vuestros fines de semana que estéis fuera de casa. Y nada, como siempre te digo, por aquí tienes otro vídeo por si no lo has visto. Ahora que ha finalizado este ya puedes ir a verlo y nos vemos en el siguiente en un par de días. Un besito muy fuerte. Te puedes suscribir, te lo pasarás súper bien. Suscríbete. Adiós, pringaos.